coronaria aguda y vamos a ir avanzando con el tema de enfermedades del pericardio, ¿ya? Vamos a compartir. Listo, empecemos entonces. Eh, Hablemos del síndrome. La enfermedad coronaria, obviamente, ya entendemos eso, se refiere a enfermedades que afecten la permeabilidad de las arterias coronarias. Y obviamente ya sabemos que las arterias coronarias nacen de la, del ostium, de los velos, de dos de los velos de la válvula aórtica, y se nutren en diástole, ¿no? Entonces, entendamos que cuando hablamos de síndrome coronario crónico, nos estamos refiriendo a todas aquellas afecciones que reducen la luz de la arteria, lo cual evita que a la larga, la parte distal a la obstrucción, el tejido que irriga, se quede sin flujo sanguíneo. En relación a una disminución de la producción de energía, puesto que la sangre le oferta al músculo oxígeno y nutrientes, ¿no? Entonces, y veamos que desde que empieza el problema hasta que el paciente hace un infarto, pues es un continuo, no es que hasta acá sea una cosa y hasta acá otra, ¿no? Incluso en una misma arteria puede haber dos estadios, ¿no? Puedo encontrar una estría grasa, puedo encontrar un fibra ateroma o puedo encontrar una placa de ateroma vulnerada ya, ¿no? Entonces, no es que haya algo cortante que defina. Por eso es que el concepto es un continuum dinámico de la enfermedad cardiovascular. En cuanto a conceptos, según las guías del 2024, esta actualización es de acuerdo a las guías europeas y americanas. La guía europea del 2024, como texto guía, pero les vuelvo a repetir que los conceptos de los textos eh, para que se pongan al corriente son anticuados. Y en medicina, si no avanzamos, nos quedamos, ¿ya? Entonces, lo que hago es tratar de sacar la información de las guías americana y europea respecto a los conceptos actuales que se tienen sobre enfermedad coronaria. Entonces, para las guías europeas, el término angina estable, que es un concepto que define básicamente un dolor relacionado a actividad física y que cede con el reposo, ya lo define como obsoleto, ¿no? Para ellos esto es un continuo dinámico que, con fases de estabilización y desestabilización mediada por rotura o erosión de placa. Eso significa de que yo puedo tener una placa estable, se va a inestabilizar y de estar de lo que antes se conocía como una angina estable se convierte en una angina inestable y al revés. Yo puedo manipular terapéutica en un paciente, modificar factores de riesgo y puedo retroceder la inestable y lo convierto en estable, ¿no? Entonces los conceptos van cambiando y esto va siendo muy dinámico, ¿no? Pero básicamente el diagnóstico que tenemos que realizar es para ver la estratificación de riesgo que tiene ese paciente en relación al tratamiento. O sea, lo que yo quiero hacer es cuando tengo un paciente coronario, ¿qué es lo que actualmente, el riesgo que define su estado? Porque en base al riesgo es que yo voy a definir qué tratamiento le voy a dar. Entonces podemos tener una fase silenciosa en donde, miren, una placa sana es tan silenciosa como una placa ya de ateroma, que no obstruye. Este paciente es asintomático, ¿no? Aquí yo puedo encontrar incluso algunos pequeños cambios electrocardiográficos muy discretos o muy llamativos, pero el paciente todavía no siente. Ya en la fase de desestabilización, esta placa ya se fractura y forma coágulos. Define un cuadro agudo, ¿no? Que puede ser un infarto o una angina. Y luego en la fase crónica, pues aquí voy a tener un espectro muy variado, ¿no? Asociado básicamente por ejemplo, puede ser una angina, ¿no? Donde hay una parcial obstrucción por una placa, o puede ser una angina por enfermedades no obstructivas como las que no son de placa, por ejemplo, el síndrome X o lo que se conoce como INOCA, ¿no? Es insuficiencias no, de arterias coronarias no ateromatosas. Hay patologías en las cuales las arterias se muerden o efectivamente y pueden producir una isquemia distal a esa. Cuando tú haces un cateterismo,
y buscas si hay placas de grasa y no encuentras nada, ¿no? Y esas son las llamadas loca también. Me contó de la fisiopatología, entonces. Si yo tengo una arteria que se va tapando, lo que voy a obtener a través de esta obstrucción mecánica es una disfunción endotelial previa y una disfunción microvascular previa. O sea, yo puedo tener que exista una isquemia o un desequilibrio entre lo que la arteria coronaria puede ofertar versus la demanda que tiene el tejido miocárdico, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una demanda incrementada, sea porque el tejido miocárdico se contrae más fuerte o la presión dentro de las paredes del ventrículo sea mayor, o porque la frecuencia cardíaca haya aumentado, el, la demanda que necesita ese tejido de oxígeno es mayor. Y si el aporte de las arterias coronarias es inadecuado, bueno, eso puede ser porque tengo un problema en el tiempo de diástole, ya saben que la diástole define la nutrición coronaria. Yo tengo un paciente que hace taquicardia, el tiempo de diástole disminuye, el flujo o aporte coronario disminuye. O si tengo una placa de ateroma. Si tengo una placa de ateroma, el flujo a nivel epicárdico va a disminuir. O si tengo una disfunción endotelial, la vasomotricidad o la autorregulación de esa arteria para soportar o mantener o tamponar un flujo coronario constante va a disminuir. O ya, al final las arterias están bien, pero a nivel de los microvasos, estamos hablando de la microvasculatura, a nivel de los vasos más distales, voy a tener alguna disfunción. Eso también puede producir una isquemia, ¿no? O sea, yo puedo tener varias formas de generar isquemia. Es obvio de que la típica es la placa de ateroma con trombosis. Entonces, tuvimos esta. Acá tenemos una línea de tiempo de isquemia, en donde vamos a tener primero una arteria coronaria normal, luego tener una placa con una estría lipídica con una obstrucción de la luz parcial, voy a tener una placa fibroateromatosa, en donde voy a tener el ateroma y una capa o una cápsula fibrosa, y luego voy a tener una placa vulnerable en donde la cápsula fibrosa se fractura y se produce una trombosis. Esto tiene que ver mucho con el tema de la inflamación. La aterogénesis tiene que ver con inflamación. Lo primero que va a pasar es lo que vimos acá, una disfunción del endotelio. ¿Quién agrede el endotelio? Todos los factores de riesgo que conocemos, ¿no? El consumo de tabaco, la diabetes, la hipertensión arterial, las dislipidemias, las hiperuricemias, las hipertrigliceridemias, la hiperhomocisteinemia, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, la polución, el contaminante sonoro, todo eso puede provocar agresiones sobre el sistema vascular y eso genera una disfunción a nivel del endotelio. Una vez que el endotelio disfunciona, existe un desequilibrio entre moléculas de HDL y LDL. El LDL penetra sobre la membrana endotelial disfuncional, se oxida y es reconocido como extraño. Se forman las células cebadas y estas son el núcleo de lo que se conoce como placas de ateroma. Pero estas células cebadas van a producir marcadores o biomarcadores. Acá tenemos una expresión de lo que, por ejemplo, eh, acá tenemos lo que se conoce como biomarcadores de inestabilidad, ¿no? Primero tenemos las metaloproteasas. ¿Qué son las metaloproteasas? Son enzimas que se producen producto de la deglución de las células LL a nivel de las células cebadas, las cuales van a producir el daño a nivel de esta cápsula fibrosa y la van a destruir. Una de ellas es el PAPPA. El término en inglés es Pregnant Associated Plasmatic Proteins, son proteínas plasmáticas asociadas al embarazo. Entonces, lo que se ha visto es que estas metaloproteasas incrementan cuando existe la placa de fibroateroma y se hace inestable, entre 4 a 6 veces el riesgo de muerte a nivel cardiovascular. Entonces, cuando yo doso, no es práctico dosarlo, pero se está planteando como una posibilidad el dosaje de las PAPP, lo cual incrementaría la sospecha de que existe una placa que está a punto de destruirse, ¿no? Otra cosa que puedo dosar son las moléculas de adhesión. Nosotros lo que sabemos es que cuando hay una disfunción endotelial y hay un acúmulo de células grasas debajo de la placa de fibrosa, entonces se va a producir una expresión exagerada de moléculas de adhesión a nivel del endotelio, ¿no? Las BCAM y las ICAM. Entonces, esto lo que hace es llama más monocitos, generando mayor inflamación. Entonces, yo puedo identificar un incremento de las células de adhesión, moléculas de adhesión. La otra es que puedo dosar la proteína C reactiva ultrasensible, que es mucho más.
mm, dosa cantidades microscópicas de proteína C reactiva. Es una molécula de inflamación que se sucede cuando existe también placas de ateroma. Entonces, la coincidencia de estos biomarcadores de inestabilidad podría hacernos pensar de que ante una persona que tiene factores de riesgo y un cuadro clínico compatible, pensar de que su cuadro de ateromatosis es riesgoso, lo cual va a inclinarnos a tomar decisiones más prontas, ¿no? Y al final esto pues, produce la trombosis, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de estos pacientes, no? Antes se hablaba de cuadro atípico, típico, bueno. Esto también lo plantearon ya desde el 2021 la AJA. Ellos definieron, o es cardíaco, o es posiblemente cardíaco, o es un equivalente anginoso. Pues al final no es cardíaco, ¿no? Cuando es cardíaco, el dolor definitivamente es muy sugerente. Ese cuadro típico opresivo o una opresión a nivel del retroesternón. Eh, irradiada al brazo izquierdo, a la mandíbula y al cuello, y que es provocada por esfuerzo o estrés, ¿no? Y que alivia con el reposo con nitroglicerina. Cuando digo posiblemente cardíaco es cuando tiene parte de lo que hemos mencionado, no cumple todos los requisitos. Y cuando hablo de equivalente anginoso, es un síntoma que realmente no encaja sobre lo que hemos referido, sino es un síntoma diferente. Puede ser una disnea, puede ser una fatiga, un síntoma digestivo como una náusea, puede ser un mareo o un poco de debilidad. Y estos síntomas se les conoce como equivalentes anginosos porque son lo que expresan en personas específicas, en grupos poblacionales como ancianos, en mujeres, en pacientes con problemas crónicos o enfermedades crónicas y la diabetes. Cuando yo tengo un paciente que es anciano, él no me va a expresar un cuadro clínico típico como el de una angina. Entonces, por ejemplo, una mujer, las mujeres, la tolerancia al dolor es mucho mayor, ellas pueden tener una falta de aire, intolerancia o una diaforesis profusa, síntomas de tipo adrenérgico, y eso puede hacernos inclinar que estamos frente a un problema coronario. Entonces, en relación a la severidad de la angina, el equivalente a la NIJA, para Disney, es la Sociedad Canadiense de Cardiología, es el grado 1, 2, 3 y 4, es el equivalente. No, el grado 1 es aquella angina que se produce, o sea, es un dolor anginoso que se produce por esfuerzo, digamos, fuerte, ¿no? El grado 2, eso no le limita actividad al paciente en la vida diaria, es una limitación leve de una actividad ordinaria, ¿no? Por ejemplo, más de 2 cuadras o subir de un piso para otro. Ya eso le genera dolor, ¿no? El grado 3 es una actividad marcadamente y que limita la actividad física. La angina se presenta al caminar de menos de 2 cuadras o subir menos de un piso, ¿no? Y el grado 4 es el que tiene incapacidad para realizar cualquier actividad, ¿no? Sin generarle disconfort. Eso se llama angina de reposo. Entonces, cuando tenemos una angina, le podemos poner el grado funcional, podría ser, ¿no? Y hay otras test que se aplica en esta nueva guía del 2024, donde hablan del modelo RFCL, que vendría a ser Risk Factor Clinical Likelihood. Lo que significaría, por ejemplo, factores de riesgo asociados a criterios clínicos, ¿no? Donde hacen una correlación entre el número de síntomas, ¿no? Le ponen 1 a 2 puntos o 3 puntos de acuerdo a la cantidad de síntomas que presentan, lo más, en el caso de hombres y mujeres, ¿no? Discrimina bastante eso. Y la edad y el número de factores de riesgo. Entonces, a mayores factores de riesgo, a mayor edad y a mayores síntomas, y más si eres hombre, el riesgo es mucho mayor, ¿no? En casa, en algunos de estos cuadros. Y si el porcentaje de riesgo es menos del 5%, hablamos de una muy baja probabilidad. Si el riesgo es de 5 a 15%, es de baja probabilidad, hay que reclasificar. Si es del 15% al 50%, moderada, y si es más del 50% al 85%, alta. Entonces estamos hablando de una escala que nos estratifica cuál es el riesgo que tiene ese paciente de desarrollar una eventualidad coronaria. Pero existen otras pruebas, ¿no? La prueba más accesible es las llamadas pruebas funcionales o ergometría, o llamada prueba de esfuerzo, en donde se utiliza una faja o trotadora o una bicicleta y se aplican protocolos bajo monitorización. El objetivo es de que el paciente incremente la frecuencia de los latidos de su corazón, de tal manera que a mayor frecuencia cardíaca, el flujo coronario debe de aumentar. Cuando uno
aumenta la frecuencia de latidos del corazón. Lo que pasa es que el flujo sanguíneo coronario, ya que la diástole disminuye, el flujo tiende a aumentar hasta 4 a 5 veces el basal. Entonces, cuando la arteria está ocluida o parcialmente ocluida, el incremento de frecuencia cardíaca generado a través del ejercicio va a hacer de que el requerimiento del músculo distal sea mayor y la arteria no le pueda suplir. Por lo tanto, un trazado electrocardiográfico va a cambiar y lo que se va a suceder es esto. Observen aquí, hay una depresión del segmento ST. Normalmente en el esfuerzo las arterias deberían de comportarse así, ¿no? Con un ST normonivelado a nivel del segmento PR o el segmento TT. Es decir, tiene que estar en la línea de base. Pero observen aquí cómo se infradesnivel el ST y es con un downsloping, significa que es con un ST con patrón descendente. Y eso nos dice que esa prueba de esfuerzo es positiva. Significa de que el paciente no tiene la capacidad de perfundir sus arterias cuando se le infiltra. El ejemplo práctico sería un taxista, está manejando en la calle, de pronto viene, sufre un choque, sale de su carro, genera el conflicto, empiezan a generar una gresca, el taxista hace uso de su fuerza física y exige a su cuerpo a trabajar, el corazón empieza a tratar de suplir el requerimiento, pero el corazón no lo puede hacer. El paciente se sigue exigiendo y esto que es una injuria de tipo subendocárdico se convierte en un infarto. Al infarto le sigue una arritmia y el paciente muere, ¿no? Esa es la característica. Eso es cuando haces un esfuerzo físico, pero de pronto, ¿qué tal si, y eso pasó con un ancianito, era de alto riesgo, un papá, abuelito de médico, era policía, un día está cumpliendo años y la familia le trae los mariachis, abren la puerta bruscamente y gritan sorpresa, los mariachis con sus trompetazos y el abuelito se emociona y en ese momento hace una angina. Llega al hospital y se murió. Eso significa de que el esfuerzo en un paciente con una arteria predispuesta a ocluir puede desencadenar un infarto. Entonces, ¿qué hace la prueba de esfuerzo? Chapa eso y lo utiliza bajo monitorización. Ponemos un monitor, al costado tenemos un desfibrilador, tenemos oxígeno, nitratos, tenemos todo para intervenir. Empezamos a pedirle al paciente que haga el esfuerzo. Y los cambios electrocardiográficos se van a dar antes de que el paciente presente síntomas. Entonces los cardiólogos podemos identificar en las pruebas de esfuerzo un infarto antes de que el paciente sienta alguna molestia. Intervenimos, regresionamos el cuadro y podemos identificar el riesgo. A menor trabajo físico y mayor cambio electrocardiográfico, el grado de severidad de la obstrucción es mayor. No estamos viendo la arteria, lo que estamos haciendo es evaluar el cambio electrocardiográfico producto de una ateromatosis. Entonces, el problema es que esta prueba tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 62%. O sea que, si tú tienes un paciente coronario, puedo tener un paciente coronario que no, perdón un ratito, Bruno, hijo, los perros están queriendo pelear. Disculpen. Entonces, yo puedo tener una prueba de esfuerzo que sea los perros están queriendo pelear. Una prueba de esfuerzo que puede ser positiva, pero que no necesariamente refleja una obstrucción, ¿no? Y al revés, yo puedo tener. Ah, bueno, sí. Ahora, denme 2 minutos, ¿ya? Listo, confirmen. ¿Estamos? Sí, Hola. doctor. Sí, doctor.
Ya, listo, disculpe, pero mis perros se han dado duro. Ya. Entonces, estamos en las pruebas de esfuerzo. Son pruebas funcionales. Lo que hacen es determinar el riesgo que tiene el paciente de tener un problema coronario. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, en realidad no ubican lesión. Es decir, que yo puedo tener una depresión del ST en, en cara, por ejemplo, septal, y no significa que sea la arteria descendente anterior. O puedo tener una lesión en cara lateral, en D1 a BL, y no significa que sea la coronaria la circunfleja. Entonces, no ubican la lesión. O sea, no identifican el daño, o sea, la anatomía. ¿Ya? Básicamente son útiles para estratificar el riesgo porque son accesibles. Evalúan la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio. Eso sí es importante. Yo puedo tener un paciente que le da una prueba de esfuerzo y sale negativa y me camina 15 minutos, entonces es bastante seguro de que ese paciente en el ejercicio no va a tener una complicación. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una prueba negativa a los 5 minutos, no me asegura nada, ¿no? Esa prueba es mucho menos específica de que no tiene un problema coronario. Bueno, además también podemos encontrar respuesta a la hipertensión. Y por último, podemos encontrar arritmias que sean inducidas por el esfuerzo. Dentro de las pruebas funcionales de otras, tenemos al ecoestrés, a la resonancia magnética y a la tomografía por emisión de positrones. Ya. En la ecografía de estrés utiliza el principio de que si ustedes tienen un corazón que tiene pobre irrigación, lo primero que va a pasar con ese corazón es que va a dejar de moverse. Esa sección, ese fragmento de tejido que no está irrigado, deja de moverse. Entonces, por ejemplo, si es la descendente anterior, distal, entonces yo voy a tener una asinesia en la punta del corazón, es decir, un déficit de movimiento apical. Entonces, si, si yo le hago hacer esfuerzo al paciente y tengo un transductor puesto viendo el movimiento del corazón, en reposo el corazón se va a mover bien. Una motilidad difusa pareja del 100%. Pero si yo a ese paciente le empiezo a hacer ese ejercicio, lo echo en una cama y lo empiezo a hacer en una bicicleta y empiezo a hacer esfuerzo, llega un momento en que el flujo coronario va a ser deficiente y esa zona va a dejar de moverse, ¿no? Entonces yo puedo identificar a través de un software especial en la ecografía estrés este, trastornos de movimiento, trastornos de contractilidad regional. Y puedo hacerlo a través del ejercicio, pero también puedo hacerlo a través del uso de drogas que sean cronotropas, como por ejemplo una catecolamina, como por ejemplo la inosina. Utilizar la dobutamina. No, lo que van a hacer es aumentar la frecuencia de latidos del corazón y de esa manera voy a ver los trastornos de motilidad regional. Eso identifica una enfermedad coronaria. Luego también puedo hacer un SPECT o una tomografía por emisión de positrones. El principio de estos dos estudios es que ambos verifican flujo a nivel microvascular, es decir, identifican la cantidad de sangre que llega a nivel microvascular. No evalúan las arterias en sí, sino evalúan el tejido que capta. Entonces, estos utilizan contrastes radioactivos. Utilizan un contraste que se inyecta por las venas y ustedes en reposo al paciente le hacen por ejemplo en el SPECT, lo ponen en una cámara gamma y capta la radiación. Y entonces, de acuerdo a las incidencias, identifico la captación al 100%. Le hago hacer un poco de esfuerzo y si la perfusión es inadecuada, la captación es menor. Por lo tanto, voy a identificar zonas de déficit de irrigación. Entonces, en esas condiciones yo puedo tratar de identificar el problema, ¿no? Y la otra es la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética es básicamente para ver tejido viable, es decir, si el tejido todavía tiene algo de perfusión, ¿no?
Me ayuda para ver cicatrices, identifica fibrosis y cicatrices del tejido miocárdico. Dentro de las pruebas anatómicas está la angiotomografía y el score de calcio. Entonces, la angiotomografía es básicamente utilizar el tomógrafo, que tiene que ser de alta resolución, para que haga reconstrucciones de trayectos arteriales en movimiento, ¿no? El corazón no puede parar, o como cuando yo hago una tomografía cerebral, lo pongo al paciente y le pido que no se mueva, ¿no? El corazón no se deja de mover. Lo que se hace es se bradicardiza el corazón lo más que se pueda. Se utilizan medicamentos para radicalizar el corazón y este, se le realiza la tomografía con contraste, ¿no? Se utiliza el contraste y se identifica. El score de calcio es que trata de identificar la cantidad de calcio que se pueda medir, ¿no? Utilizan las unidades Agatston eh, para, perdón, el score de Agatston, en donde se verifica si es que la placa de aroma tiene mucho calcio o tiene poco calcio, ¿no? Más de 400 es una calcificación severa. Eh, Tiene un gran valor predictivo negativo, es decir, cuando las arterias están bien, el score de calcio es bajo y los trayectos son buenos, entonces te dice que sí, ¿no? El estudio es bueno. El problema es que no tiene tanta especificidad, ya que cuando encuentra mucho calcio no se ve la luz de la arteria, simplemente se ve calcio, ¿no? No se puede definir si la arteria está ocluida o no. El problema es que como se usa contraste, no se contraindica un poco en enfermedad renal crónica y en taquiarritmias, ¿no? En cuanto al riesgo isquémico o el alto, el HIR, cuando encontramos lesiones vamos a tener que interyectar dos cosas, ¿no? Los criterios mayores, o sea, básicamente la diabetes y la enfermedad renal, y los criterios anatómicos, en donde se encuentran qué tipo de lesión tiene, ¿no? Si el paciente tiene una lesión de tronco de coronaria izquierda, el problema es complicado. Y si la longitud de los stents que vamos a utilizar son dispositivos que se ponen en la luz de las arterias de más de 60 milímetros, 6 centímetros, o si tiene múltiples vasos tomados, ¿no? La implicancia terapéutica es que los pacientes que cumplen criterios de eh, alto riesgo isquémico tienen una alta probabilidad de hacer muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular al año después de haberle hecho una angioplastía. Eh, por eso existen exigencias terapéuticas máximas en estos pacientes, como la doble antiagregación de más de 12 meses. ¿Cuál es el plan de tratamiento para un coronario crónico entonces? Es, primero, cambio de estilo de vida, ¿no? Definitivamente los hábitos nutricionales tienen que cambiar y sobre todo los hábitos mm, sociales, ¿no? El alcohol y el tabaco. En cuanto a factores de riesgo, hay que controlar cada factor de riesgo que se pueda, ¿no? Si es hipertenso, se controla la hipertensión; si es dislipidémico, si es hiperglicémico, y control de peso. En cuanto a la terapia antiisquémica, tenemos que primero tratar de, entre tanto se estratifica, aliviar síntomas anginosos, mejorar la dieta de la calidad directa, perdón, mejora directamente la calidad de vida y la tolerancia al esfuerzo. Y entre la prevención de eventos, podemos utilizar la terapia hipolipidemia intensiva y antitrombóticos, ¿no? Que reducen la mortalidad y la prevención del infarto. Entonces, dentro de los medicamentos antiisquémicos de primera línea tenemos los betabloqueantes. Entonces, los betabloqueantes lo que van a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca y de esa manera aumentan el tiempo de diástole y mejoran la perfusión coronaria. A nivel central van a disminuir la fuerza de contracción del corazón, van a disminuir la frecuencia cardíaca, lo cual va a disminuir la demanda de oxígeno. En cuanto al fármaco más importante, pues es el bisoprolol, pero también el metoprolol, el nebivolol. Dentro de otros fármacos antiisquémicos tenemos a los calcioantagonistas, sobre todo la familia de los no dihidropiridínicos, que tienen un efecto incluso cronotropo negativo. Y los dihidropiridínicos también, ¿no? ¿Por qué? Porque van a disminuir la postcarga del corazón, de esa manera van a disminuir la tensión del ventrículo y disminuir el consumo de oxígeno del músculo. Eso sí, nunca combinar un calcio antagonista no dihidropiridínico con un beta bloqueante, ¿no? Porque hay altísimo riesgo de bloqueo auriculoventricular grave y bradicardia severa. En cuanto a terapia de segunda línea, también tenemos a los nitratos de acción prolongada, ¿no?
que hacen los nitratos son dadores de óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico lo que hace es activa a la guaninato ciclasa, que estimula la síntesis de GMP cíclico, guanosine monofosfato cíclico. Y este de acá tiene directo efecto sobre las miofibrillas, produciendo la inhibición de la liberación de calcio y produciendo la relajación del vaso, ¿no? Esto va a disminuir la precarga y eso disminuye la tensión de la pared. Entonces, estos fármacos producen vasodilatación venosa, disminuyen la precarga y la tensión de pared. El mononitrato de disorbide, básicamente los nitratos se usan en dosis asimétricas, es decir, tienes que dejar un tiempo entre 10 a 14 horas sin fármaco porque saturan receptores sulfidrilo de tal manera que un fármaco se pueda hacer resistente. Se produce la llamada taquifilaxia. Otros fármacos tenemos a la ivabradina. Este es un inhibidor de los canales de la corriente IF en el nodo sinusal, específicamente en la fase 4 del potencial de acción, que predominantemente está representada por sodio y potasio. Lo que hacen es evitan de que el nodo sinusal alcance espontáneamente su umbral de estimulación. De esa manera disminuye la frecuencia de descargas o latidos, ¿no? Si la frecuencia cardíaca baja, el consumo de oxígeno disminuye. Su indicación primaria, al igual que en la insuficiencia cardíaca en el paciente con infarto, es disminuir la frecuencia cardíaca, sobre todo en pacientes que tienen fracción de eyección de menos de 35%, pero que estén en ritmo sinusal y que no respondan bien a los beta-bloqueantes. Otro grupo farmacológico, fármaco, es la ranolacina. Este lo que hace es, alternativamente a lo que todos los demás hacen, que es meter calcio dentro del dentro de la célula, ese de acá inhibe la corriente tardía de sodio. De esa manera, como el sodio no entra, existe una bomba de sodio-calcio. Si el sodio no está dentro, no se activa esta bomba, de tal manera que el calcio se queda fuera de la célula y el consumo de oxígeno de la célula miocárdica es menor porque hay menor inotropismo. Y otro fármaco es la trimetazidina, ¿no? Lo que hace este metabolito es, básicamente, el músculo miocárdico tiene predilección por los ácidos grasos, es de ellos que obtiene su energía, ¿no? Que la trimetazidina desvía el metabolismo de los ácidos grasos hacia la glucólisis. Entonces aumenta la eficiencia metabólica y reduce el consumo de oxígeno por molécula de ATP generada. Obviamente, en cuanto a prevención de eventos, tenemos los antiagregantes plaquetarios. Aquí están los inhibidores de la ciclooxigenasa, en la cascada del ácido araquidónico, ahí está el ácido acetilsalicílico, y los inhibidores o los competidores por receptores de adenosindifosfato, los P2Y12, ahí están los inhibidores ADP. A la cabeza está la aspirina en el caso de los inhibidores de la ciclooxigenasa y el clopidogrel en el caso de los inhibidores de los antagonistas de receptores P2Y12 o antagonistas de receptores ADP. De acuerdo a las guías del 2004, siempre se ha dicho que la aspirina definitivamente es el de primera elección, ¿no? Pero por primera vez en el 2004 menciona que el clopidogrel en monoterapia está un poquito más usado porque a largo plazo viene eventos gastrointestinales, ¿no? Una de las complicaciones más frecuentes que tiene la aspirina. En cuanto a la doble antiagregación, esta se utiliza cuando los pacientes tienen alto riesgo y la combinación más importante siempre es aspirina y clopidogrel, ¿no? Sobre todo en pacientes que han sido sometidos a una angioplastía y se les ha puesto un stent, que es un dispositivo que dilata las arterias. Entonces, si el paciente tiene alto riesgo, incluso si tiene alto riesgo isquémico, puede ir a más de allá de 12 meses. El problema es que produce sangrados. En cuanto a eventos, también tenemos a las estatinas de alta intensidad. Ahí está la atorvastatina, pero cuando la dosis es de 40 a 80 miligramos por día, o la rosuvastatina cuando la dosis va de 20 a 40 miligramos por día. Entonces, el objetivo en cuanto al control de LDL es disminuirlo por debajo de 55 miligramos por decilitro o la caída del 50% del BASA. Esos son los objetivos de las estatinas a largo plazo. Pero a corto plazo su objetivo primario es efecto antiinflamatorio, estabilizador de placa, llamado efecto pleiotrópico, y la desactivación de los macrófagos y estabilización física del núcleo de ateroma necrótico. Podemos utilizar una terapia hipolipemiante combinada a través de los inhibidores de absorción como el ezetimibe. O en casos graves, cuando la reducción necesita de más intensidad o no hay respuesta a los primeros, podemos utilizar los inhibidores de la PCSK9.
como por el evolocumab y el arilocumab, que es básicamente son anticuerpos monoclonales que se inyectan y que prolongan la vida de los receptores hepáticos del LDL. De esa manera, lo que sabemos es que la PCSK9 degrada a los receptores de LDL a nivel del hígado. Entonces, cuando tú utilizas un evolocumab o un alirocumab, inhibes a la PCSK9 de manera que los receptores de LDL se reciclan, se vuelven a la superficie de los hepatocitos y de esta manera captan mucho más LDL y lo metabolizan, lo destruyen o lo degradan y lo eliminan. Luego tenemos todos los que intervienen en el eje renina, angiotensina, aldosterona. Ya no vamos a hablar mucho de ellos, porque tenemos, ya saben, los NICAS, los AT1, inhibidores AT1 ahora 2, y tenemos los inhibidores de la neprilicina como el sacubitrilo y valsartan. Listo. Esto es en base a enfermedad coronaria crónica. ¿Preguntas de esto, por favor, doctores? Vámonos al cuadro agudo. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Estábamos en una placa estable. Ya cuando la placa se fractura y se forma un trombo, ahí se produce el síndrome coronario agudo. Entonces veamos. La definición clínica es básicamente un conjunto de síntomas y signos resultantes de una reducción súbita o cese del flujo coronario. El mecanismo basal básicamente es un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y el espectro de la enfermedad va desde la isquemia, o lo que se conoce como la isquemia transitoria, lo que se conoce como angina, o la permanente, lo que se conoce como infarto, ¿no? que define necrosis. Es la principal causa de mortalidad cardiovascular a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede aquí? También lo mismo que hemos explicado ya. Tenemos una placa que tiene una cápsula, un núcleo de ateroma y una cápsula fibrosa estable. Hay una reducción de luz, pero acá el paciente tiene síntomas por incremento de demanda. Y en la placa vulnerable vemos una placa que se está adelgazando, está iniciando un proceso de fracturas. Y en la placa ya, en el accidente de placa ya se fractura la placa y se produce una coagulación. Es decir, que lo que tapa el vaso no es la placa de ateroma, sino el trombo que se genera en esta placa fracturada. Entonces, este trombo tiene que ver con la adhesión plaquetaria inicial, que se une al colágeno y al von Willebrand, que están expuestos debajo de él. Entonces viene una plaqueta, se adhiere, se activa, empieza a sintetizar un montón de moléculas de activación, como el tromboxano A2, la adenosindifosfato, y llaman a otras plaquetas y estas se activan, se activan, se activan, y luego al activarse esta plaqueta genera en su superficie receptores 2B3A o glicoproteínas 2B3A que unen con otras plaquetas a través del fibrinógeno. A su vez se produce la cascada de coagulación que tiene como producto final la fibrina, que atrapa no solamente plaquetas sino glóbulos rojos, glóbulos blancos y se forma el tapón secundario, ¿no? Entonces, cuando hacemos un electrocardiograma en un paciente que llega con un síndrome coronario agudo, vamos a tener dos situaciones, o que tenga la elevación del ST o que no la tenga. Entonces, lo primero que hacemos con un paciente que llega con un cuadro clínico compatible, con factores de riesgo que llaman la atención, lo primero que hay que hacer es hacerle un electrocardiograma dentro de los 10 minutos iniciales y vamos a tener eh, que tenga el NCT supradesnivelado o que lo tenga infradesnivelado. Entonces, cuando lo tiene supradesnivelado, lo que asumimos es que es un trombo que ha ocluido totalmente la luz de la arteria a nivel subepicárdico, arriba, que ha producido una lesión de toda la pared del músculo y que primariamente está compuesto por coágulos de fibrina. En ese caso, lo que hay que hacer con este paciente es inmediatamente revascularizarlo, sea porque se le haga una intervención coronaria percutánea o se le haga una fibrinolisis. Entonces, cuando tenemos eh, un ST que no es elevado, entonces lo que se asume, como en este caso, es que la oclusión es subtotal o está siendo intermitente. Eso se conoce como angina inestable o infarto ST no elevado. Se produce una isquemia de tipo subendocárdico, ¿no? Con depresión del ST, acá es subepicárdica, y requiere terapia antitrombótica e intervención coronaria percutánea estratificada por riesgo. La diferencia entre este y este es que no se fibrinoliza este. Este sí, este se fibrinoliza. Este no, ¿por qué?
se asume que el tapón es primariamente plaquetario. Aquí es fibrina. ¿Cuál es la presentación entonces típica? Es lo mismo, es un dolor anginoso, pero esta vez en reposo, que dura más de 20 minutos y tiene el cuadro la misma irradiación, ¿no? Al borde cubital, perdón, al área cervical, área retrosternal y borde cubital del brazo izquierdo. Agregado a ello, síntomas autonómicos, diaforesis, sudoración profusa, ¿no? Náuseas, vómitos y ansiedad. El paciente refiere que se va a morir, ¿no? Él refiere, me muero, ¿no? Y los equivalentes anginosos, bueno, ya les dije, en algunas personas son síntomas más en ancianos, mujeres y en poblaciones crónicas. En cuanto a los cambios electrocardiográficos, lo que vamos a encontrar son alteraciones de la T y del segmento ST. Y por último, amputación de R o aparición de ondas Q. Entonces, cuando aparece la onda T y esta se va para arriba, hablamos de una isquemia subendocárdica. Cuando la T se va para abajo, hablamos de una isquemia transmural o subepicárdica. Cuando el segmento ST se tira hacia abajo, hablamos de una lesión subendocárdica o incuria subendocárdica. Y cuando el ST se va para arriba, es una lesión subepicárdica o injuria subepicárdica. En relación a la localización o topografía, si los cambios electrocardiográficos están ubicados de B1 a B4, la lesión es anteroseptal, en cuyo caso la arteria responsable sería la arteria descendente anterior, ¿no? Esta zona. Si la lesión está en D1 a BL, B5, B6, la lesión es lateral, en cuyo caso la arteria comprometida sería la circunfleja. Si la lesión es inferior, entonces hablamos de D1, de 3 y a B, de 2, de 3 a BF, en cuyo caso la arteria comprometida sería la coronaria derecha. Si la lesión es posterior, normalmente puede ser la circunfleja o también puede ser la coronaria derecha. Si el ventrículo derecho está comprometido, sea por las derivaciones B3R y B4R, definitivamente la coronaria derecha es la implicada. ¿Qué marcadores utilizamos para el diagnóstico? Lo que normalmente pedimos son las troponinas de alta sensibilidad. En este caso, la troponina T y la troponina I. Ya sabemos que el complejo troponina tiene tres componentes, la troponina C, la troponina I y la troponina T. La troponina C no es fácilmente dosable, pero en cambio la troponina T y la troponina I sí. Entonces, la alta especificidad se elevan entre 2 a 3 horas y persisten entre 5 a 10 días. El punto de corte es por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. Algoritmos básicos, tenemos el protocolo de 1 hora, o sea, 0, 1 hora, y el protocolo de 0, 2 horas. Pero lo que se hace es, se hace una toma inicial al principio cuando llega el paciente y luego se le hace a la hora y luego, o a las 2 horas. Y entonces se ve cuál es la tendencia de la troponina. Antes no se podía hacer curva de troponina, actualmente sí, con estas troponinas de alta sensibilidad. Si la troponina inicial es negativa y el control es negativo, entonces definitivamente no es un infarto. Puede ser una angina, pero no es un infarto. De repente queda como una angina inestable. Ahora, si las troponinas, la troponina inicial es negativa y el control a la hora o a las 2 horas es positivo, entonces estamos hablando de un infarto. O, en el caso excepcional, si la troponina en el momento cero está elevada y en el momento, digamos, o normal, o levemente elevada, y en el momento, en el control, está disminuida, también positivo, ¿no? Entonces, o sea para arriba, o sea para abajo, en la curva de troponina, la identificación es lo más importante. Antes se utilizaba la mioglobina y la CPK-MB o la creatinasa muscle brain o la CPK total, relacionada 5 veces a la CPK-MB. Pero actualmente ya no se usa mucho, o en todo caso ya están en desuso. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta? Que sea un síntoma gastrointestinal o un síntoma cardiovascular, pero no isquémico, ¿no? Por ejemplo, un síndrome aórtico agudo, una disección de aorta, una tromboembolia pulmonar, un taponamiento cardíaco o una pericarditis, ¿no? Son síntomas que son de corazón, pero no son infarto. Y algunos de tipo respiratorio, como el neumotoras, las neumonías. Cuando el infarto es ST no elevado, ya dijimos, cuando es ST elevado hay que ir a revascularización. Ahí no hay nada más que hacer, de frente va a revascularizar. Pero cuando es ST no elevado, lo que hay que hacer es definir el riesgo. Para eso utilizamos escalas. En este caso, la escala de Grace, que es un registro global de infarto agudo de miocardio o eventos de infarto agudo de miocardio, que estima la mortalidad intrahospitalaria a 6 meses, ¿no?
Toma como variables la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la creatinina, escala de Killit, el compromiso hemodinámico, clínico, radiológico, el paro cardíaco, la elevación o depresión del ST y la elevación, perdón, depresión del ST y biomarcadores. Cuando la puntuación es más de 140, hablamos de alto riesgo. En ese caso, lo que hay que hacer es revascularizar. Bien. La escala de TIMI ya está en desuso. En cuanto al tratamiento médico, el tratamiento que es estándar para todos, sea ST elevado o ST elevado, es primero oxigenoterapia. Eso siempre y cuando el paciente tenga desaturación, porque el oxígeno puede producir vasoconstricción coronaria. Eso puede pasar. Por eso solo se le pone oxígeno si satura menos de 90. Nitratos, primero sublingual y luego endovenoso. Precaución cuando tenemos presión baja o infarto de ventrículo derecho. Cuidadito. Cuando tenemos infarto de área inferior, de 2, de 3 veces, siempre hay que hacer un electro derecho para verificar que no tenga un infarto de ventrículo derecho. Porque si tiene un infarto de ventrículo derecho, el uso de nitroglicerina estaría contraindicado. Luego, la analgesia. Acá utilizamos la morfina o la petidina como alternativa. Pero el problema es que puede retrasar la absorción de los antiagregantes. En cuanto al otro, es vigilar, monitorizar y poner un acceso permeable. La antiagregación, ya sabemos, en base a aspirina de primera elección, con una dosis de carga de 162 hasta 325 miligramos, masticada mejor, para que se absorba más rápido. La dosis de mantenimiento es 75 a 100 miligramos. El impacto clínico reduce la mortalidad y la tasa de reinfarto en aproximadamente un 50% en fase aguda. Eh, los inhibidores de receptores P2 y 12, o los inhibidores ADP, ahí está el ticagrelor y el clopidogrel. Aquí definitivamente el más importante es el ticagrelor y el prasuel, son de elección, por encima del clopidogrel. El clopidogrel solo es una alternativa si el paciente tiene demasiado riesgo de hemorragia. La dosis de carga entre 300 a 600 miligramos y dosis de mantenimiento 75. Luego, en el caso de que ya haya sido intervenido y tenga alto riesgo de sangrado, podemos combinarlos hasta por 12 meses después de la intervención. El problema es ver el equilibrio entre el riesgo de hemorragia y el riesgo de isquemia. Además, tenemos que anticoagular, ¿no? ¿No? Porque si hemos visto en el análisis fisiopatológico, lo que pasa es que se coagula la sangre, entonces tenemos que anticoagular. Tenemos que frenar la escala de coagulación para inhibir que se produzca la trombina. Y la trombina es la que corta al fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Entonces, ¿qué utilizamos? Normalmente utilizamos, si es en sala de hemodinamia, es mejor la heparina no fraccionada, ¿no? Si es en piso y el riesgo no es tan alto, el paciente no tiene mucho compromiso, podríamos utilizar como alternativa los heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que en menores de 75 años se coloca un bolo de 30 miligramos y luego 1 miligramo por kilo por 12 días subcutáneos cada 12. Pero si tiene más de 75 sin bolo inicial, a 0,75 miligramos por kilo subcutáneo cada 12. En cuanto al tratamiento en sí, si el paciente tiene la posibilidad de acceder a un lugar de revascularización, o sea, entrar y abrir la arteria a través de procedimientos, eso se llama intervención coronaria percutánea. Entonces, lo que hay que hacer es, dentro de los 120 minutos, tú decides, si tienes acceso a una sala de angioplastía, va a angioplastía. Pero si tú analizas, tienes al paciente, ingresó, y a 120 minutos de tu lugar no hay una sala de hemodinamia, entonces fibrinolizas lo más pronto posible, ¿no? Luego de la fibrinolisis lo refieres para que se le haga una angioplastía, sí, otra vez, ¿no? Pero entre tanto no podemos esperar, hasta tenemos 2 horas para fibrinolizar. ¿Qué fibrinolíticos utilizamos? Bueno, hay el Reteplase, el Tenecteplase y el Alteplase. El que tenemos en el hospital es el Alteplase. Pero el que es de uso más rápido y ahora recomendado es en modo único el Tenecteplase. ¿Qué contraindicaciones tiene? Hemorragias activas, cirugías recientes, ACVs, isquémicos recientes.
Y cuando trombolizas tienes que ver qué criterios de repercusión tienes, ¿no? El más importante, dentro de los 60-90 minutos tiene que haber una disminución del ST más del 50%. O sea, esto tiene que bajar más de la mitad. Que, que ya no le duela, que alivie el dolor retinoso y que incremente el nivel de troponina sobre el basal, que tenga arritmias de repercusión. Ahí está las extracitos ventriculares y los ritmos idioventriculares, que son las llamadas arritmias de reperfusión. En cuanto al el ST no elevado, cuando es de muy alto riesgo, la intervención coronaria percutánea tiene que ir dentro de las 2 horas. En este caso se define de muy alto riesgo cuando hay inestabilidad hemodinámica, choque cardíaco, dolor refractario, arritmias letales y complicaciones mecánicas. Ahí se define alto riesgo, tienes que entrar a la hemodinamia dentro de las 2 horas. Acá no se tromboliza, ya les dije. Si es de alto riesgo, tienes 24 horas. Y si es de bajo riesgo, acá tienes que reestratificar. Le das de alta y le haces pruebas de esfuerzo, lo tratas como un coronario crónico. En cuanto a la terapia isquémica, igual que en el otro caso, tenemos betabloqueantes. Acá sí tenemos el metoprolol, el atenolol, el bisoprolol. Luego, estabilización de placa, estatinas de alta potencia y nada más. ¿Preguntas, doctores? Doctor, buenas noches, disculpen. Dígame. Después de la, de hacer una, de aplicar la fibrinálisis, supuestamente yo he leído que después de los 90 minutos, si es que es exitosa, se tendría que llevarlo a sala para hacerle un stent. ¿Eso siempre se va a dar o si es que tuviera posibilidades de hacer un stent o no siempre es que será eso? Ya, si nosotros revascularizamos, si trombolizamos y la trombolisis es exitosa, entonces tú lo anticoagulas, le das doble antiagregación, le das estatinas, nitratos, todo, inmediatamente refieres a una sala de hemodinamia, ¿ya? Pero eso es protocolo, tiene que ir a revascularización intervencionista. O sea, hay que hacerle un cateterismo y hay que revascularizar. Ahora, si no es exitosa, también, en ese caso la alternativa ah, es una angioplastía de rescate, ¿no? Porque siempre hay un porcentaje de tejido vivo, ¿no? Pero lo óptimo, pues, es ir directo a la angioplastía. El problema es que no la tenemos a la mano, ¿no? Si tú tienes un infartado y dentro de tu alcance hay por ejemplo, ponte, yo soy infartado, tengo 30 minutos de infarto, entonces llamo por teléfono y contrato un charter que me cobra, ponte, 12.000 soles. ¿Cuánto me va a demorar ese charter? 2 horas. Si es menos de 2 horas en lo que yo llegue al Lima y que me metan rápido a una sala de hemodinamia, espero la angioplastía. Pero si va a demorar más de 2 horas, lo trombolizo y luego lo derivo igual. Lo derivo igual. O sea, hay que abrir esa arteria. Porque, como yo te dije, la trombolisis solo te va a romper el coágulo, más no va a ampliar la luz de la placa. O sea, la placa va a seguir obstruyendo. Ese coágulo se va a volver a formar. Entonces, la trombolisis rompe el coágulo, pero no reduce la placa. En cambio, la angioplastía reduce la placa. Ahí pones un stent. El stent es un aparatito de materiales de nitinol, es níquel cadmio, que tiene la capacidad de expandir y comprimir la placa de ateroma, aumentando la luz del vaso. Eso es el tratamiento ideal, ¿no? Es el tratamiento más adecuado. La referencia oportuna, pero como no tenemos eso, por lo menos aquí trombolizamos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, doctor, muchas gracias. Listo. Vámonos con enfermedades de pericardio. La última guía de esto es del 2025, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que tener tres cosas. Uno, inflamación; otro, derrame; otro, que haya fibrosis constrictiva. Son las tres situaciones en las cuales se puede presentar una enfermedad de pericardio, ¿no? La inflamación define la pericarditis aguda. Es básicamente un cuadro doloroso que afecta a la serosa pericárdica. Luego, el derrame es la consecuencia de que no trates una inflamación oportunamente.
en donde hay un acúmulo de más de 50 mililitros de líquido en el pericardio, que normalmente es una cavidad virtual, se hace real, y si sigue saliendo líquido y este líquido es masivo, o la velocidad de instalación del líquido es mayor, se produce el taponamiento, y eso es un colapso hemodinámico grave. Ahora, por último, si tú tienes una pericarditis, sacas el líquido y no lo tratas adecuadamente, ese tejido se fibrosa, se adhiere al corazón y se forma lo que se conoce como pericarditis constrictiva. Entonces, esos son los escenarios que podemos encontrar en enfermedades del pericardio. A ver, primero entendamos qué es el pericardio. El pericardio es la capa que rodea el corazón, ¿no? Cumple funciones de sostén. Básicamente lo que hacen es lo mantienen en esta posición. Si no tuviéramos pericardio, ese corazón empezaría a latir en el tórax y terminaría latiendo en el abdomen. Entonces el pericardio lo fija, pero también lo protege, ¿no? También evita que se dilate. Consideren de que el corazón está siendo sometido siempre a las diástoles. Las diástoles lo que hacen es dilatan al corazón. Si no existiera pericardio, ese corazón empezaría a dilatar, dilataría. Entonces, siempre y cuando este pericardio, que es visceral y parietal, tiene distensibilidad, es normal y adecuado, lo deja funcionar el corazón bien, ¿no? Acá están sus funciones. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos, no? Eh, agudamente, menos de 4 a 6 semanas, va a aparecer dolor de pecho, que es un dolor de tipo pleurítico, es decir, es más de tipo lancinante, pulsátil, no es como el dolor anginoso, que es opresivo, que es un dolor que punza, un dolor que te desgarra, es posicional, es decir, que hay posiciones que alivian el dolor y hay posiciones que lo exacerban, y se puede auscultar un frote pericárdico, como si fuera dos telas secas gruesas, ustedes las frotan, ese sonido es como un frote, que puede confundir incluso como un soplo, que es cambiante. La característica del frote pericárdico es que cambia, ¿no? Por ejemplo, tú vas y lo presentas a tu guardia y reportas, ¿no? Paciente tiene soplo sistólico, eyectivo, no sé qué. Viene el asistente, ausculta y no lo encuentra. Se va el asistente, lo vuelves a auscultar y lo vuelves a encontrar, ¿no? Son soplos cambiantes. Y los cambios electrocardiográficos. Aquí hay varios tipos de cambios, ¿no? De acuerdo al tiempo, pero lo más característico es la elevación difusa del segmento ST y depresión del segmento PR, ¿no? Es lo más característico. Y luego el derrame pericárdico nuevo o empeoramiento, eso es lo que normalmente se ve. La causa más frecuente, obviamente estas son estadísticas americanas, es la idiopática viral. Eso es allá. Acá en Perú, la más frecuente pues, es tuberculosis, enfermedad renal crónica, ¿no? Es lo más frecuente, y neoplasias. Pero los Coxsackie, los ecovirus son en la estadística mundial más frecuentes. En cuanto a los signos clínicos, ya sabemos, dolor pleurítico retroesternal, agravado con inspiración profunda y el decúbito supino, atenúa con la sedestación e inclinación del pecho hacia la anterior, la plegaria mahometana que hablábamos en semiología, el roce o frote pericárdico, que es un signo patognomónico. El dolor, normalmente, para diferenciarlo de la cardiopatía isquémica, el dolor es a nivel del precordio, pero irradia a ambos hombros y a la zona supraclavicular. Se modifica con la respiración, con la inspiración y la postura. La duración es de días y horas, ¿no? En cambio, la angina es minutos y horas, ¿no? No pasa. El electrocardiograma es difuso, los cambios electrocardiográficos. En cambio, en el infarto son localizados. En la pericarditis no eleva enzimas necesariamente, a menos que haya compromiso miocárdico. En cambio, en el infarto sí. El electrocardiograma puede ir cambiando, ¿no? Lo más precoz es que encontremos elevaciones del ST difusas, ¿no? Vean aquí como el punto J está elevado y el ST supradesnivelado. Entonces yo puedo encontrar un ST supradesnivelado en D1, D2, D1, D2, ABF, B1, B2, B4, B5, B6. No hay un infarto que coja todo, no puede haber. O se infarta la coronaria derecha o se infarta la coronaria izquierda, no las dos. Por eso. O puedo encontrar en el tiempo, se puede normalizar y luego se hacen negativas las test. Se encuentran test negativas difusas, también en todas las caras. Y luego se normaliza. Entonces depende el tiempo para ver cuál es el cambio electrocardiográfico.
En cuanto a los marcadores del laboratorio, el PSG, PCR, perdón, y el BSG sí se elevan, es decir, la proteína C reactiva y las velocidades de sedimentación globular que son inespecíficas se elevan. Las troponinas, siempre y cuando haya miocarditis, o sea, que haya muerte del tejido miocárdico, que no es frecuente, y en el hemograma puede haber leucocitosis con neutrofilia. Se pide de todas maneras función renal y de tiroides para descartar uremia y mixedema, que son causantes de pericarditis. La ecografía es el que tiene el rol más importante. Cuando es pericarditis, no tanto, porque ahí solamente vamos a ver un leve engrosamiento del pericardio y una leve hiperrefringencia. Eh, pero cuando ya hay líquido, sí, definitivamente es el que detecta el líquido pericárdico, pero en buenas manos, ¿no? A veces podemos confundir el líquido pleural con líquido pericárdico. Pasa, a cardiólogos les ha pasado. Lo importante es detectar la cantidad de líquido y ver signos de taponamiento silente. ¿Qué son los signos de taponamiento silente? Ahorita vamos a ver, más adelante, ¿ya? Pero acá está, este es el líquido pericárdico, ¿no? Listo. En cuanto a los medicamentos, de primera línea están los antiinflamatorios, ¿no? Esa es clase de indicación 1A, o sea, definitivamente va. A la cabeza está la aspirina, la colchicina y el ibuprofeno. La aspirina, pero ¿a qué dosis? Miren, en infarto utilizamos dosis de 100 miligramos al día. Impregnación, 365 miligramos. En cambio, en, en, el, en la pericarditis utilizamos, ojo, acá es importante, siempre con protectores de mucosa gástrica. Eso es, por favor. ¿Ya? Inhibidores de bomba de protones. Ya no se usan los antihistamínicos. Entonces, acá, la aspirina, miren a qué dosis. 500 a 1 gramo 3 veces al día. Es una dosis altísima, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 1 a 2 semanas. Casi siempre hasta que calme el dolor, ¿no? Y su disminución en forma gradual. ¿Qué efectos adversos tiene? Daño renal, dispepsias, enfermedad ulceropéptica, retención de líquido y empeoramiento de hipertensión. El otro medicamento que podemos utilizar es la colchicina. La colchicina es un medicamento que tiene un efecto básicamente antiinflamatorio, ¿no? Se usa entre 0,5 a 1,2 miligramos al día. En menores de 70 kilos, entre 0,5 a 0,6. Y más de 70 kilos, entre 0,2 al día, podemos utilizar 2 veces al día, ¿no? Eh, Puede ser utilizado por 3 meses y si hay recurrencia, incluso más de 6 meses. Tiene algunos efectos gastrointestinales menores que la aspirina definitivamente. Luego podemos utilizar el ibuprofeno a dosis de 600-800 miligramos 3 veces al día, hasta que cede el dolor 1 a 2 semanas y disminuir progresivamente, primero 400 cada 1 a 2 semanas. Problemas digestivos y renales también como contraindicación. Entonces, ¿qué hace la colchicina? Su mecanismo es básicamente inhibición de microtúbulos de los leucocitos. Como los leucocitos tienen los microtúbulos para poder desplazarse, entonces cuando ellos utilizan la colchicina, lo que hace es evitar el desplazamiento de los leucocitos, ¿no? Se altera su migración. La dosis, ya dijimos, ¿no? La duración 3 meses, el efecto reduce dramáticamente las tasas de recurrencia. Básicamente es para evitar la recurrencia de las pericarditis. Corticoides realmente no se utilizan, ¿no? Excepto que no tengas opción de utilizar AINES o colchicina, ¿no? Solo en ese caso, o cuando sea el origen del problema inmunológico, como por ejemplo un lupus, ¿no? O en el embarazo. El fármaco a elegir es la prednisona a dosis de 0,25 a 0,5 por kilo por día. Y el retiro siempre de los corticoides es progresivo y lento para evitar las reacciones cushingoides, ¿no? Entonces, en cuanto a la cronología, podemos tener un evento agudo cuando es de menos de 4 a 6 semanas. Cuando es más de 4 o 6 semanas, entonces ya hablamos de incesante, o sea, que no haya parado y siga, persista. Luego tenemos el recurrente, es aquel que cede a menos de 6 semanas, pero vuelve a aparecer, ¿no? Ese es el recurrente. Y el crónico es cuando la sintomatología dura más de 3 meses. ¿Qué otras terapias tenemos? Como alternativas, algunas terapias de tipo biológico. Acá tenemos los bloqueadores de interleuquina 1.
Dentro de ellos, la indicación es básicamente pericarditis recurrente o que sean corticodependientes, ¿no? Primero, claro, hay que descartar enfermedades infecciosas, ¿no? Como el VIH, la hepatitis o la tuberculosis, ¿no? Acá tenemos el anakinra y el rilonacep, ¿no? A dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, máximo 100 días subcutáneos por día, por 6 a 12 meses. Y el rilonacep de 320 miligramos en carga y luego 160 miligramos semanales vía subcutánea. Ahora, el derrame es básicamente un incremento del volumen por encima de 50 mililitros libre en el saco pericárdico. Ecográficamente hablamos de cuando es más de un centímetro, hablamos de menos de un centímetro leve, entre 1 a 2 centímetros moderado y más de 2 centímetros severo. Puede ser trasudado, como la insuficiencia cardíaca y la uremia, o un exudado, como las infecciones y las neoplasias. Puede ser un hemipericardio, cuando hay traumatismos o disecciones de aorta. Entonces, ¿de qué depende que el derrame pericárdico compromete hemodinámicamente al paciente? Depende de la instalación, de la cantidad de líquido y del volumen del tiempo que demora en instalarse. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un derrame crónico y llegar hasta los 2000 centímetros cúbicos y el paciente sigue tranquilo. Sin embargo, con 200 centímetros cúbicos, si la instalación del derrame es rápido, puedo taponar al paciente. Entonces, no es la cantidad, sino la velocidad de instalación lo que determina la sintomatología. ¿Qué estudios puedo utilizar? La resonancia, la tomografía, sí, pero en realidad el estudio más adecuado es la ecografía. En la ecografía lo que se observa es en 2 dimensiones la cantidad de líquido que el paciente tiene y sobre todo el compromiso hemodinámico que tiene. ¿Cuál es el problema con esto, no? En el taponamiento lo que vamos a encontrar es un aumento de la presión intrapericárdica, es decir, el líquido está comprimiendo al corazón. ¿Por qué? Porque las presiones de diástole del ventrículo son bajitas, ¿no? O sea que comprimirlo es sencillo. Es como cuando ustedes agarran la boca de un cocodrilo, ¿no? Si agarran la boca del cocodrilo abierta, el cocodrilo les parte la cabeza. Pero si la agarran cuando está cerrada, la fuerza que el cocodrilo tiene para abrir la boca es muy pobre, porque los músculos que tiene el cocodrilo están más dirigidos a cerrar que a abrir. En el corazón sucede más o menos lo mismo, ¿no? El corazón para contraerse es fuerte, pero para relajarse es muy débil, depende del líquido que le ingrese. Pero si el pericardio está lleno de líquido, el líquido lo comprime al corazón, de tal manera que cuando el corazón quiere recibir líquido no lo puede hacer porque está comprimido. Ese colapso inicialmente auricular de derecho y luego ventricular derecho es lo que define el taponamiento cardíaco. Cuando se produce, hay una caída crítica de la precarga, bajo gasto y shock cardiogénico obstructivo. Entonces, hemodinámicamente, normalmente hay una interdependencia de los ventrículos, ¿no? O sea que el corazón, los dos ventrículos se dependen el uno del otro, porque están encerrados en una caja rígida. Entonces, cuando el líquido está comprimiendo los dos ventrículos, la expansión de los ventrículos a nivel septal le limita al otro ventrículo. Y cuando el ventrículo derecho se expande, el septum interventricular avanza hacia el ventrículo izquierdo y le quita capacidad de succión al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el paciente toma aire, lo fisiológico es que la presión arterial disminuya entre 0 a 10 milímetros de mercurio. Eso es lo que normalmente pasa cuando uno respira con un corazón normal. Pero cuando tienes un taponamiento, el líquido pericárdico hace de que ese líquido comprima a la pared libre del ventrículo derecho. Cuando uno toma aire, el líquido ingresa dentro del ventrículo derecho y el ventrículo derecho abomba hacia el septum interventricular y le quita al ventrículo izquierdo capacidad y el ventrículo izquierdo tiene menor diástole, por lo tanto menor sístole. Por lo tanto, las ondas de presión en inspiración caen. Vuelve a soltar el aire, recupera. Vuelve a tomar aire, cae. Vuelve a soltar aire, recupera. Cuando la diferencia entre la sístole, entre la inspiración y la expiración es más de 10 milímetros de mercurio, hablamos de taponamiento cardíaco o pulso paradojal, que se conoce pulso paradójico. Luego tenemos la triada de Beck, que es básicamente clínica, ¿no? Donde hay un apagamiento de los ruidos, no se auscultan mucho por líquido. Hay una elevación de la incogitación yugular y hay hipotensión arterial, ¿no? En urgencias, la taquimia, la taquicardia sinusal, la disnea severa, la agitación y signos inminentes de shock, eso define la gravedad.
El tratamiento básicamente es la pericardiocentesis, ¿no? Listo, doctores. Pregunta. Si no hay preguntas, ya nos queda miocardiopatías, válvulas y nada más. Coordinamos, delegada, para la, para la siguiente clase. Ya, doctor, está bien.